Estamos en nuestra mesa de reflexión. Recordemos que aquí en el Encuentro Nacional de Danza, un día posterior a la presentación de las compañías, realizamos esta dinámica donde las compañías que ayer se presentaron en los recintos del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario nos van a hablar un poquito de sus procesos y de sus modelos de producción. Buen día, soy Verónica Carranza, subdirectora del Programa Nacional de Danza, y estaré moderando esta mesa. Primero vamos a dar los 15 minutos a cada compañía, entonces abriremos con la presentación que fue el día de ayer a las 4 de la tarde en el Auditorio León Portilla. Entonces cedo la palabra a Daniela Urías y Talia Hinojosa. Buenos días, chicas. Hola, buenos días. Mi nombre es Talia, soy codirectora junto con mi compañera Daniela de la obra Harbit. Bueno, esta obra fue inspirada en una instalación del artista francés Christian Boltanski. Esta instalación, esta pieza que él creó, habla de cómo cada individuo tiene una singularidad inherente en su ritmo cardíaco. Entonces, él grabó, desde el 2008, grabó el latido de corazón de más de 160,000 personas a través del mundo. Y cuando tú vives esa experiencia en su obra, puedes darte cuenta de cómo cada persona es muy única y cada sonido es tan específico de cada individuo. Nosotras quedamos fascinadas con esa pieza y nos fascinamos con la idea del corazón en específico. Hicimos una investigación acerca del corazón de manera muy científica al principio de estar leyendo pues mucha información teórica. Y en esa investigación descubrimos bastantes cosas muy interesantes, pero los dos puntos que funcionaron como la semilla de investigación corporal fue el cuestionamiento de cuál es la relación entre tus emociones y tu corazón, en específico tu ritmo cardíaco. Cómo es que dependiendo del contexto que un ser humano viva, llámale un evento que te conmovió y te dio tristeza, felicidad, angustia, tensión, miedo, cómo eso externo a tu propio ser puede afectar directamente a tu ritmo cardíaco realmente, puede acelerarse, puede cambiar el ritmo. Se nos hizo muy interesante y también va ligado a otro descubrimiento en esa investigación de cómo el corazón sí puede sobrevivir si no tiene un cuerpo humano, pero tu cuerpo humano no puede sobrevivir sin un corazón. Para nosotros eso fue simbólicamente muy representativo de lo que queremos comunicar en la obra, porque es como el corazón, como si tuviera vida propia, puede comunicarse con el exterior y viceversa, como el exterior puede hablar directamente hacia tu corazón sin pasar a lo mejor por la razón, sin pasar a lo mejor por el raciocinio o por una cuestión un poco más intelectual, como un evento externo inmediatamente comunica, y tu corazón también. Y bueno, pues eso fue, digamos que la consigna de investigación corporal del inicio del proyecto. El formato inicial del proyecto fue una versión más corta, se presentó en una versión de 20 minutos primero. Fue seleccionado en el Encuentro Metropolitano de Monterrey. Para poder, fue la inspiración. Y luego, ¿cómo le hacemos con que necesitamos pues un financiamiento para poder ya ponernos a chambear? Ya tenemos la idea y todo, bueno, hay que chambear. Entonces la obra tuvo un apoyo por parte de PECDA de Nuevo León, y ese fue el principio de ya tenemos la idea y ahora ¿cómo empezamos? Bueno, dinero. Bueno, aplicamos a una convocatoria y ok, ya tenemos este estímulo. De hecho, se llama programa de estímulo para la creación artística, para la creación y desarrollo artístico. Y pues sí, así fue como todo inició. No sé si tú quieres agregar. Bueno, buenos días. Complementando un poco lo que comenta mi compañera, les voy a platicar un poco del proceso también que llevamos de creación. La pieza se empieza a trabajar a inicios de 2017.
que ya nos pusimos de acuerdo para crear un espacio de unirnos y tener una especie de residencia en la cual nos íbamos a poner en la tarea de investigar y empezar a generar movimiento y pues a ver qué pasaba, ¿no? Estábamos un poco en blanco y creo que como muchas cosas así suceden, o sea, sin saber realmente cómo se va a ir formando. Y eso también es entregarse, ¿no?, a un proceso que al final del día nos termina sorprendiendo. Creo que eso fue. Entonces empezamos 2017 y la obra se estrena hace un año exactamente, se bailó 17 y 18 de noviembre, o sea, hace un año exactamente, se estrena en Hermosillo, Sonora, después de 2 años de creación. Entonces, en ese proceso, como menciona Talia, tuvo una presentación en un formato corto porque se nos fue dado ese espacio en una programación compartida y presentamos una primera parte, posteriormente se presenta en el encuentro, en el Festival Extremadura, también en Monterrey, y también pudimos tener una colaboración no sé si están familiarizados con las noches de museo, que justamente la dinámica es hacer como conjugar 2 piezas aisladas de diferentes artistas, de diferentes disciplinas, y cómo pueden salir como otra cosa, y no sé si decir pieza, pero hacer como una sinergia entre estas 2 puestas. Y en este caso colaboramos con un artista mexicano que tenía una instalación, su apellido es Pelizzi, es italiano el apellido, pero es mexicano él. Y tenía una instalación en el Yo Transporto, la cual también resultó como muy afortunada para nuestro proceso. Y pues nos fuimos llevando como en varias etapas, como todo el proceso de creación hasta que terminó en lo que vieron el día de ayer. Y ¿qué pasa? También teníamos una complicación más porque Talia y yo no vivimos en el mismo lugar, entonces nos teníamos que enfrentar a esta circunstancia y cómo hacer fluir y que funcionara para nosotros pues esta modalidad. Entonces pues fuimos como muy disciplinadas en crear espacios de residencia y a darle y generar muchísimo material. Y eso por una parte. También creemos como muy valioso en este espacio poderles compartir, pues que como esta pieza es una colaboración, nos preguntábamos eso de inicio, ¿qué realmente implica hacer una colaboración? O sea, ¿qué significa eso? Y pues sí, se dice fácil, requiere muchísima voluntad y una entrega a este espacio. Es un poco pues confiar también, creo que entramos en esa dinámica, creo que en algún momento nos pasó a ella y a mí, que estábamos muy escépticas con las cosas que se proponían, pero pues decíamos vamos a confiar y al final nos sorprendíamos muchísimo con el resultado. Y eso también es padre, como permitir este espacio para el diálogo y de que entraran las ideas y que se fueran diversificando y nutriendo, eso fue súper rico. Y lo queremos rescatar y como exponérselos aquí porque creo que muchas veces pues nos enfrentamos a esos lugares de que tenemos que colaborar, tenemos que trabajar con otras personas. Entonces, ¿cómo permitir y abrir la brecha para como ampliar estas perspectivas? Esto fue súper valioso porque ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con 2 voces, con 2 cuerpos, con 2 corporalidades, 2 maneras de pensar? Es muchísimo lo que podemos hacer. Entonces, en vez de limitarnos y restar y minimizar a las cosas que se pueden crear, era pues irlo maximizando y que se fueran generando muchísimas cosas. Sí, creo, bueno, ya metiéndome en temas políticos, pues justamente en la vida también muchos problemas sociales, políticos, culturales, pues vienen de esa falta de permitirnos como este diálogo y esta diferencia de opinión, porque no está mal pensar distinto, pero cómo vamos a hacerlo funcionar para la pieza. Entonces eso para nosotras pues ha sido bien rico, un proceso de 2 años de creación, 3 años desde que la pieza ahora se empieza y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más. Eso en general. Muchísimas gracias, chicas.
Bueno, vamos a dar la palabra ahora a la segunda presentación del día de ayer. Estamos hablando de Animales 2081, de la compañía La Paradoja del Gato, que se presentó en el Teatro al Aire Libre. Cedo ahora la palabra a Vico Hernández y Jennifer Moreno para que nos hablen de este trabajo. Gracias, buenos días. Bueno, estoy un poco enfermo, pero trataré de hablar poquito y que Jen hable más. Bueno, les platico primero de Animales 2081 o 2081. Es la primera obra que se hizo como La Paradoja del Gato en el 2014. Es el primer trabajo que hicimos ya bajo el nombre de La Paradoja del Gato. Estuvo en diversas temporadas, en diversos lugares de 2014 a 2016. Y después nos metimos a producir otra obra, que es la obra que más estamos moviendo actualmente con La Paradoja del Gato. Pero justo cuando vi la convocatoria del encuentro, pensando en la infraestructura que tenía este espacio, que lo conocemos bien porque hemos traído varias obras aquí, se nos ocurrió utilizarlo como plataforma para retomar el trabajo. En parte porque dentro de la compañía creemos que las obras no deberían de tener fecha de caducidad, ¿no? A final de cuentas es mucho el esfuerzo que se hace para producir una obra como para que al año y medio o por tener una nueva producción queden sepultadas, ¿no? Entonces sí creemos mucho en esta vida larga en la que quizá de repente ya no es continuo, pero la obra sigue ahí presente, ¿no? Entonces tenía 3 años de no presentarse la obra. Es una obra de carácter interdisciplinario en el cual a partir de distintos conceptos como la libertad, el cautiverio, la imposibilidad de amarte o comprenderte de un ser vivo a otro ser vivo, fue transdisciplinando todo lo que ocurre en escena entre la dramaturgia y dirección escénica de Jen, la parte de movimiento mía y la parte sonora de Carlos Gómez Matus. Y el proceso fue pues bastante abierto en el sentido de que a partir del concepto hubo segmentos de la obra que después de todo el trabajo de mesa y la investigación que hicimos y de compartir muchas lecturas y muchas horas de discusión, hay una pieza que le llamamos Libertad, que solo se creó primero la música, por ejemplo, ¿no? La música original la compuso Carlos a partir del concepto de libertad, ya como enmarcado en toda esta relación humano-animal que buscamos cuestionar. Y pues nos dio la pieza y después de ahí empezamos a trabajar esta sección. Hubo partes que surgieron primero desde el texto, hubo partes que fueron dialogando mucho texto con movimiento, otras ideas de movimiento que yo quería plantear desde un inicio. Y también el diseño espacial para nosotros era muy importante. Venía yo de una etapa en la que había hecho varias obras con la compañía coproductora que es Kaizen Danza, que partían de un diseño espacial muy específico y a partir de ahí generábamos la pieza. Entonces también para nosotros era importante, de ahí fue que se sugirió este planteamiento futurista, de corte futurista en la obra, para lo cual era muy importante el lenguaje visual que tenía el espacio y aportar un poco a generar la ficción que se va planteando en la obra. Y bueno, a ver, no sé si Jen les puede complementar algo más. Sí, el proceso, más bien la intención primaria surgió de escribir o del trabajo que me tocó a mí hacer en la escritura fue después de una ausencia muy fuerte que tenía de un compañero de muchos años, un perro que yo tuve que cuando él murió me preguntaba en realidad qué es ese, en dónde está ese vínculo tan fuerte que se puede crear con otra especie, que sí creo que es amor, pero que no es el amor humano que conocemos, ¿no? Entre humanos. Entonces, en dónde radica ese lazo que se crea con otro ser vivo, y de ahí lo llevé, de esta ausencia y de esta necesidad de comprender este otro tipo de amor, a imaginar y también por cierta fascinación por la ciencia ficción, imaginar este futuro en el que ya no podemos conocer o ya no hay especies en estado salvaje, como ya pasa ahora, pues, o sea, muchas especies se han ido extinguiendo, un poco también por el progreso humano, ¿no? O lo que creemos que es el progreso humano. Entonces, de ahí, de plantear este escenario futurista desde una dramaturgia, desde la construcción de un relato,
se fueron también proponiendo las líneas de creación tanto para el diseño sonoro como para el diseño de movimiento. Y bueno, es importante también, no solo dentro de la creación de Animales 2081, sino en general, creo, como parte de la identidad de la paradoja del gato, es también proponer espacios en donde la dramaturgia tenga un peso importante. La dramaturgia no solo escrita, sino la dramaturgia como organizadora de sentido de lo que pasa en escena, de cómo se vinculan los diferentes discursos, en la iluminación, el espacio, el movimiento, la palabra. Entonces, en Animales era importante ver, surgieron estas dos preguntas: ¿qué es aquello que solo es capaz de decir el cuerpo y qué es aquello que solo es capaz de decir la palabra? Si es que hay una diferencia o no la hay. Entonces encontramos que había cosas muy contundentes que se lograban solo a través de la escucha de algo que se dice, a través de la voz o algo que se va narrando de cierta forma. Entonces hay una intermitencia en la obra entre lo que se ve y lo que se escucha narrado por alguien más desde el punto de vista de este personaje que es Elisa, que entra a este que llamamos bestial para acoplamiento programado, y la otra parte, como a través del cuerpo también se pueden decir muchas cosas, como el espacio también habla y te coloca en cierta atmósfera. Entonces esa parte como primer proceso de la compañía nos siguió, como digamos que seguimos en esa línea de investigación sobre esta necesidad de sí pensar en una dramaturgia como organizadora del sentido de la escena. Y bueno, de ahí ha seguido otro trabajo que creo que también le da, hablando ya más como de esto, de esta construcción de cierta identidad que para nosotros es importante y que creemos que es un camino que requiere tiempo, o sea, porque construir la identidad en colectivo requiere muchas decisiones que hay que tomar y tiene que ver con las personas con las que trabajas, que a veces uno empieza trabajando con alguien, pero de repente en un proyecto funciona y en el siguiente ya no, o sea, como que porque vamos cambiando, pues, y entonces hay personas con las que sí logras seguir avanzando en diferentes procesos de creación, de producción, y hay personas con las que ya no, lo mismo con espacios de programación, con los que no coincides, y entonces puede ser que presentes tu trabajo ahí, pero hay algo que no, y dices, pues yo no pertenezco aquí. Y llamamos un poco esta búsqueda de la identidad como encontrar esta manada de gente con la que tú puedes colaborar y en la que te sientes feliz de estar creando y de estar produciendo, y creo que eso lleva mucho tiempo porque tienes que primero lanzarte a trabajar con la gente con esta intención que hablaba ella de decir vamos a colaborar, vamos a escucharnos, vamos a conocernos y después ya podremos decir si queremos seguir juntos o no. Entonces creemos en los procesos largos, en la escucha, en esta capacidad de comprender que hay diferentes pensamientos y la capacidad de dialogar, ¿no?, con el otro que no está de acuerdo contigo, y también de decidir que no quieres estar ahí, pero que eso no quiere decir que no podamos ser amigos o compañeros, pero son como ciertas decisiones que en un inicio, sobre todo en la Ciudad de México, ya hablándolo en un contexto muy específico, en el que la parte de validación se vuelve una especie de vorágine en la que sin darte cuenta quieres entrar y pertenecer a los mismos espacios de validación que todos han validado desde hace mucho tiempo y que creo que es labor de cada compañía y de cada creador encontrar esos otros espacios, ¿no?, que no validen lo que para todos es importante, sino que validen en lo que tú crees. Y pues eso creo que cierra algunas puertas, pero abre otras puertas. Entonces, bueno, eso regresando a Animales, y que tiene que ver también con la producción, es que hay una coincidencia también en las obras que llevamos juntos en La Paradoja, en la manera de ver el progreso. En la última obra de la compañía, que se llama Ochtli, es una obra que a partir de un enfoque intercultural en el choque de una cultura dominante como la nuestra y cómo se relaciona con el resto de culturas originarias, planteamos, más bien llegamos a un punto importante de la creación, que fue que el progreso no significa lo mismo para todos. Y en esta de Animales, pues lo que habla es de que este progreso humano aparentemente incansable y que parece que no tiene fin, también ha
ha acabado con la vida de muchas especies y se ha vuelto un poco ciego y sordo a la relación con lo que nos rodea, ¿no? Lo que no es humano y lo que no podemos de cierta forma dominar o controlar. Pues no sé si quieres. Bueno, dentro de las estrategias de producción, pues consideramos importante adentro de la compañía, como decía Jen, ir encontrando a las personas y los espacios que nos validan desde un pensar y desde un reflexionar hacia nosotros, ¿no? En lugar de estar pensando, nosotros sí creemos muy fervientemente que el arte no debe de pensarse como un mercadeo, porque es ponerlo en líneas de producción que lo ponen justo como eso, como un producto. Tenemos fervientemente esa convicción de que habemos quienes tenemos que resistir esa vorágine de querer trasladar la mercadotecnia y las ventas y los espacios de programación cultural en ese sentido. Sí creemos más en una gestión humana, de corte humanista, en la que te puedas conocer también como persona, en la que seas invitado porque también te valoran como persona, en la que ubiquen quién eres, cómo piensas y cómo ese pensamiento y esa reflexión se refleja en tu trabajo. Y eso, dependiendo de los espacios o las programaciones, incida en ciertos contextos o dialogue de forma más amable. Entonces, como decía Jen, pues esas decisiones a veces, pues quizá también por el tiempo, porque pues no es lo mismo estar ya pegándole a los 40, ya 20 años en esto, pues sí te hace ir tomando decisiones y que creo que no está mal, ¿no? Voltear y ver que haya gente que piense distinto a ti, pero que luego cuando uno es el distinto también parece que siempre los estás atacando y creo que en realidad es como todo este rollo que nos hemos metido hacia la interculturalidad, sobre el respeto hacia el pensamiento distinto, ¿no? Pero eso no mueve nuestras convicciones al respecto. Pero sí nos es importante mencionarlo, ¿no? Cuando hay espacios donde se abre a la reflexión, que sí tenemos la convicción, el arte no tiene que verse como un producto y no tiene que mercadearse. Y digamos que eso va a mover tu gestión de trabajo hacia otras direcciones porque no se cierran algunas puertas, pero no se cierra todo, sobre todo en un país tan diverso y tan plural, ¿no? y tan ávido en sus genes de generar y de consumir arte, ¿no? Se abren muchos otros espacios. Entonces, en específico Animales 2081 se produjo con una parte de ella, con una coproducción del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, que fue por convocatoria, y la otra parte nosotros la pusimos a través de La Paradoja del Gato, que es con nuestros trabajos regulares, y que creo que no es hablar de precariedad. En nuestro caso, la precariedad que más nos interesa no es la económica, dentro del arte en específico, sino la precariedad de pensamiento. Estos espacios que ya se aboga poco porque puedan detonar de mayor pensamiento. Animales 2081 fue un proceso tan profundo que literalmente yo pasé de comer 90% de carne a no comer nada desde hace 6 años, ¿no? Y es porque hay verdades que se invisibilizan, como es el caso de nuestra siguiente producción, que fue Oxley con respecto a los pueblos originarios, que el que no estén ahí, la ignorancia no te exime de la responsabilidad. Y sobre mucha información sobre el progreso, ahí está la información y ya la conocemos, pero la invisibilizamos de forma consciente e inconsciente. Y para mí esa es la incidencia que me ha dejado los proyectos de La Paradoja del Gato, ¿no? Que se meten dentro de ti y te modifican realmente de vida y te modifican el espacio de pensamiento en el que estás. Y creo que esa es la incidencia más concreta a la que hemos llegado como compañía, como artistas de forma independiente. Y es la línea que nos ocupa actualmente todavía. Muchísimas gracias. Antes de dar paso a Francisco Rojas para que nos platique acerca de The Architectural Body, voy a invitar a esta sala a la maestra Gabriela Medina, quien es curadora de este Encuentro Nacional de Danza México 2019. Maestra. Ok, vamos a continuar ahora sí con el trabajo que se presentó anoche
en el Teatro Sala de Conciertos Elisa Carrillo, The Architectural Body, y nos acompaña Francisco Rojas. Gracias, buenos días. Soy Francisco Rojas, director artístico, coreógrafo y bailarín de la compañía Convexus Ballet Contemporáneo. Convexus Ballet Contemporáneo surge a partir de la necesidad que observaba yo como miembro de la Compañía Nacional de Danza de explorar nuevas propuestas sobre el ballet, sobre la danza clásica en nuestro país. Después de haber pertenecido a diversas compañías en Europa y en Australia, observé que había una carencia de nuevas propuestas respecto al ballet, respecto a la danza clásica y sobre todo los nuevos lenguajes que se estaban generando en el resto del mundo y que veía había un atraso cerca de 40 años en nuestro país respecto a las técnicas actuales de la danza clásica que se estaban utilizando en otras compañías. Entonces, en 2014 empecé con esta nueva idea de empezar a generar nuevo repertorio para las nuevas generaciones de bailarines egresados de las diferentes escuelas de ballet en México, que a veces no todos tienen la posibilidad de ingresar o a la Compañía Nacional de Danza, o al Taller Coreográfico de la UNAM, o al Ballet de Monterrey, etc. Mi idea siempre fue ofrecerles a ellos esta plataforma para generar estos nuevos vocabularios a través de pues diferentes métodos, diferentes disciplinas que les pudieran permitir abrir esa nueva brecha. Y bueno, la obra que presenté ayer fue The Architectural Body, la arquitectura del cuerpo, que es un homenaje en sí al cuerpo humano, al cuerpo del bailarín que se forma durante años, que se entrena, que se modifica con el paso del tiempo, y sobre todo también al cuerpo pensante, porque el bailarín, desde mi perspectiva, es un cuerpo pensante en acción y que necesita también tener esos estímulos de creación para poder llevar a cabo el trabajo de manera eficiente y de manera integral en todo sentido. La arquitectura del cuerpo es una obra que generé a partir de una residencia artística en 2016 en el Royal Ballet en Londres con dos de los coreógrafos ahorita más importantes que están en Europa, que es Wayne McGregor y Russell Maliphant. Y empecé a generar esta obra gracias a mi interés también en la escultura y en otras disciplinas del arte contemporáneo, como lo es también la música, la iluminación. Empecé a ver obras de James Turrell, empecé a ver obras de diferentes artistas que me permitieron llenar mi software, mi cerebro de otra información para poder generar esta obra en colaboración obviamente con bailarines mexicanos y artistas de diferentes disciplinas, artistas visuales. En el caso de la música, la composición es del maestro Eduardo Garcilaso, que es egresado del Conservatorio Nacional de Música, y con quien tuve unas extensas conversaciones y pláticas para poder realizar los impulsos sonoros respecto al movimiento que realizaba cada bailarín durante la coreografía, durante solos, duetos, tríos, cuartetos, etc. Y la escenografía a cargo de un arquitecto que es Rodrigo Velarde, quien generó toda esta, digamos, vestimenta en el espectáculo, que vistió el espectáculo de una manera muy interesante porque generó unos marcos que permitían que los bailarines entraran y salieran y se volvieran como una parte de la instalación de la obra. Y la iluminación la trabajé con una artista visual también que se llama Patricia Bravo, que también ha estado por aquí apoyando al encuentro. Y pues estamos muy contentos de haber participado en el encuentro y de generar esta colaboración con artistas mexicanos de diferentes disciplinas. Y sobre todo el trabajo de manera independiente, porque venimos gestando y generando todo lo que, quien tuvo la oportunidad de verlo de manera independiente, lo hacemos con... Yo siempre he pensado que hay que hacer las cosas en la vida con recursos, sin recursos y a pesar de los recursos, porque muchas veces quizá no hay los apoyos o los estímulos suficientes para poder desarrollar los trabajos, las obras o lo que nosotros necesitemos hacer en la vida, pero siempre tener esas ganas, esa pasión y ese amor por lo que nosotros hacemos, eso te lleva a realmente empujar
y a hacer las cosas con tus propios recursos, como lo he estado escuchando con varios de mis compañeros aquí, y realmente pues generar propuestas nuevas. Yo en mi caso de la danza clásica, porque es mi núcleo, lo tomo como mi núcleo porque en eso estudié, en eso me especialicé, pero sí generar propuestas nuevas, frescas, actuales, con esa cuestión de llevar al cuerpo de bailarina a ser un cuerpo pensante, no solo en lo que saben hacer de manera disciplinaria, de manera cognitiva, lo que ya tenemos registrado en nuestro cerebro, sino llevarlo al bailarín, en el caso de ballet, más allá de lo que puede generar su cuerpo en movimiento, no solo la técnica, sino a partir de la técnica, a dónde pueden llevar su cuerpo, cómo pueden deconstruirlo, cómo pueden interesarse por hacer otras cosas, por explorar nuevos vocabularios. Entonces, es para mí muy grato el poder colaborar con bailarines ávidos de esta información, ávidos de tener propuestas nuevas, porque es importante para mí generar coreografías en este sentido. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Y no sé si hay alguna pregunta. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Escuché brevemente de por dónde va. A mí me gustaría quizás ampliar un poquito el compartir su experiencia en el sentido de sus procesos creativos en términos del equipo creativo. Si ustedes trabajan con el mismo núcleo durante procesos largos o si van trabajando por proyecto. Ahorita más o menos estabas platicando, Francisco, en ese sentido, pero no sé si hay algo más que nos pudieran platicar. Mucho es como la curiosidad de si hay permanencia en el equipo creativo. Yo sé, todos vivimos la complejidad de los recursos, sin recursos, a pesar de los recursos, efectivamente, Francisco. Creo que así estamos todos en el mundo de la danza y a pesar de la adversidad, la danza continúa y tenemos un evento pues tan rico y tan diverso como el que estamos viviendo en estos días aquí en Texcoco, ¿no? Entonces, a pesar se puede hacer mucho. Pero entonces más la reflexión es en cuanto a los equipos, si se mantienen con la misma mancuerna durante un largo tiempo o si vamos cambiando, se va rotando mucho en su propia creación. Pues yo… Bueno, está bien. Yo normalmente la manera en la que trabajo es, como lo dicen, rotando. Normalmente porque los bailarines necesitan también pues vivir, ¿no? Tener otros trabajos para poder mantenerse, para poder comer, exacto. Y pues voy rotando porque todos los proyectos no son igual o porque otros bailarines ya están ocupados en otras labores, pero siempre trato de mantener al mismo equipo. En algunas ocasiones las obras que yo genero las puedo desmembrar porque he generado obras a partir de tener un elenco de 10 bailarines, 8 bailarines, hasta 4 o 5, pero sí con esta cuestión de no parar, de siempre estar en activo y de siempre estar trabajando, aunque luego es complicado, pero lo hago yo con todas las ganas, con mucho gusto y para ofrecer siempre estas propuestas. Digamos que es una combinación. Una combinación, exacto. Bueno, nosotras en este momento estamos trabajando por proyecto realmente, pero pues sí hemos coincidido en más de un proyecto porque también es la convivencia. Por ejemplo, Lisette Armendáriz, ella ha sido alguien que nos ha apoyado muchísimo en esta obra como ensayista, como en cosas técnicas, muchísimas cosas. Y en un futuro, en otro proyecto, pues le volveremos a hablar a Lisette, pero a lo mejor Lisette va a estar ocupada con otra cosa. Bueno, Lisette no puede, bueno, le hablamos. O sea, de alguna forma sí vamos a volver a coincidir, pero todos estamos también con una vida muy individual y cada quien tiene sus propios proyectos, como Daniela tiene ahorita muchísima chamba en Ciudad de México y tiene otros proyectos con Melba y con miles de cosas, ¿no? Pero pues ojalá que volvamos a coincidir, pero sí es como lo estamos manejando en este momento. Bueno, justo de los recursos, justo creo que el recurso más valioso es el recurso humano, entonces
quizá por eso difícilmente nosotros nos sentimos como en ausencia de recursos, un poco por situación de vida, pero al final de cuentas Jen y yo pues ya llevamos juntos 10 años y trabajando ya en proyectos artísticos 6, 7 más o menos. Y sí hay como un núcleo, en el caso de La Paradoja, que se ha mantenido en todos los proyectos, que es el músico, Jen y yo, y sí creemos que eso posibilita mucho, pero creemos cuando viene como de una decisión de vida, que también creo que tiene que ver con las etapas de tu vida, cuando uno ya va encontrando estas manadas en las que es independiente el carril en el que tú te procuras tu vida como quieres tu vida, y aparte de eso también incluyes la gente con la que vas a colaborar en distintos proyectos, y creo que eso hace que sí se mantengan los equipos de trabajo por muchos años. Creo que también es un proceso, no se llega tan fácil a ese espacio, pero creo que sí tendríamos que abogar por eso, porque aparte dentro de lo que sí te brinda México, es esta posibilidad de generar espacios, hablando de infraestructura, donde sí puedes reunirte relativamente más fácil que en otros lugares, ¿no? Entonces, eso sí posibilita esta capacidad de hacer tus pequeños grupos de equipo que perduren en el tiempo. Sí, sin duda. La palabra manada sin duda es una palabra bellísima y es algo que de una u otra forma se debe dar en el arte escénico, no nada más en escena, sino en la relación con el espectador, porque si no hay alguien que reciba, pues cómo no. Entonces son pequeñas manadas que se juntan y se deshacen y se juntan y se deshacen, pero que dan vida al hecho escénico. Y bueno, pues para no alargar más, creo que sería muy bonito que empezáramos a abrir. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, alguna duda, sugerencia, si estuvieron ayer, allá atrás. Sí, si nos pueden apoyar compartiendo su nombre, de dónde vienen, de dónde nos acompañan y su actividad, por favor. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Hugo García y dirijo la compañía Árbol de Ginkgo Danza Contemporánea. Primero quería felicitarlos a todos, porque sé lo difícil que es bailar, pero particularmente quería dirigirme a Francisco. Yo ayer tuve la oportunidad de ver tu trabajo y no sé, nada más me queda como que agradecerte por darnos tanta belleza y tanta técnica, porque es a donde deberíamos, al menos yo quisiera llegar técnicamente a esos niveles que tú manejas. Y decías que en México tenemos un retraso de 40 años más o menos en la danza clásica con respecto a en Europa. También sucede, creo, eso en la danza contemporánea. En este momento lo que se está haciendo en danza contemporánea en Europa es increíble. Las compañías monumentales. ¿Cómo te enfrentas tú a esa idea que en México tenemos en la generalidad de que la danza clásica solo es el lago de los cisnes? ¿Cómo proyectas es que no es nuevo, como tú dices, esto que yo presento no es nuevo, ya se está haciendo, pero cómo llegas a enfrentarte a esta parte donde te dicen esto no es clásico, esto es contemporáneo, esto es neoclásico, esto es minimalista? ¿Cómo abordas tú esa parte quizás cerrada en la que creemos que en Navidad hay que ver a fuerza el cascanueces? Sí, muchas gracias por tus palabras, las valoro y las atesoro. Gracias por lo que dices. Sí, es importante, yo le doy mucho valor a los ballets clásicos porque realmente fue de donde nací, vengo de ellos, es mi núcleo, les tengo respeto, pero sí creo en la evolución en general del ser humano. Creo yo que los seres humanos siempre buscamos la cuestión de crecer, de generar un cambio y de avanzar. Desde mi punto de vista, la danza clásica ha ido evolucionando en muchos años. No estoy inventando el hilo negro. Realmente el ballet contemporáneo, si nos podemos ver en la historia, surge a partir de los ballets rusos de Sergei Diaghilev, quienes ya no generaban el lago de los cisnes ni Bella Durmiente, sino generaban nuevas propuestas, con Stravinsky en la música, con Matisse que hacía las escenografías, con Chanel que hacía los vestuarios, con Leon Bax que hacía toda esta cuestión de diseño de escenografía. Entonces,
siempre ha habido una constante evolución. Lo que pasa es que yo pienso que es una cuestión también de visión, de lo que tú quieras proyectar y de lo que tú quieras hacer como coreógrafo, como creador de tu compañía. Y todo esto surge por, como lo decía en un principio, el interés de apostar por nuevas plataformas que generen este tipo de lenguajes. Y pues la manera en que yo, como dices, de enfrentarme, de que si es clásico, si es contemporáneo, es realmente ser un hombre de mi tiempo, estar comprometido con la contemporaneidad que yo vivo, con todos ustedes, con el hoy, porque yo creo que cada coreógrafo, cada músico pertenece a su época y a su tiempo. Yo pertenezco a la mía, al día de hoy, y al estar aquí presente y absorber de todos algo que me puedan dejar en mi mente o la experiencia de vida para poder tener yo esa inspiración. Así como yo supongo que Petipa, cuando creó todos estos ballets, era un hombre de su tiempo y generaba esos ballets porque realmente era lo que él estaba viendo, a lo que él le llegaba la inspiración, lo que él vivía en ese momento con Tchaikovsky, con esas colaboraciones que también ya hacían, pero eran momentos en su tiempo. Y ahora actualmente lo que sucede en las otras compañías, como lo mencionaba anteriormente, es que están haciendo estos ballets, pero ya los están viendo más como piezas de museo, en el sentido de que se tiene que mostrar al público, porque se tiene que mostrar, es como cuando tú vas a un museo y le das ese valor a un Rembrandt o a un Manet o a una obra que no sé, a un Leonardo, que son obras que realmente tienen un valor muy importante dentro del arte, pero también es importante apostar por la contemporaneidad y la evolución del arte, como lo hizo también en pinturas Francis Bacon, que mucho de mi movimiento viene de la pintura de Francis Bacon, esa distorsión del movimiento y esa anatomía de la sensación que él manejaba en sus obras, que me inspiraron a mí también mucho para crear toda esa construcción de movimiento a partir de la deconstrucción de la danza clásica. Entonces es lo que yo realmente hago. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Yo nada más me atrevería a decir que vale la pena dejar de categorizar, ¿no? O sea, ¿qué importa si es clásico? ¿Qué importa si es contemporáneo? La danza es una sola cosa, es la expresión del cuerpo, y siento que si el creador evita categorizar o etiquetar, pues entonces vamos, yo no sé si es avanzando, pero fluyendo, ¿no? Gaby, si me permite un comentario también al respecto, creo que también es importante dejar de categorizar esta cuestión de que en Europa van 40 años adelante. En Europa he visto obras aburridísimas, aburridísimas. Y aquí en México he visto obras que me han conmovido para toda mi vida, de danza y de teatro. Que es complejo, sí, y que cada uno dialoga con contextos distintos, cierto. Y cada una se tendría que ver con esa especificidad, pero sí creo que no es cierto que va 40 años adelante de nosotros. Sí, es igual de fácil ver obras muy malas en Europa. Y yo nada más aquí agregaría, antes de la siguiente participación, que una de las cosas a las que nos enfrentamos cuando nos tocó revisar más de 200 propuestas, pues era bien complejo, ¿no? Ahí sí tienes que decir esta, o sea, fue súper complicado para el equipo tomar una decisión de cuáles serían las piezas que serían parte de la programación en este encuentro, porque hay, como dice Vico, hay cantidad de propuestas bellísimas en este país. Hay talento, pero y eso nos enorgullece. Entonces, hablando de quién va más adelante que atrás, quién sabe, ¿no? En México hay talento y hay una diversidad de expresión a través del cuerpo riquísima. Repito, eso es lo rico de este encuentro, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien más? Acá. Hola, yo soy Daniel, radico en la Ciudad de México, soy de Sinaloa y actualmente trabajo en el equipo de la Coordinación Nacional de Danza. Y mi pregunta va más un poco hacia, si bien los modelos de producción que nos están compartiendo desarrollan la parte artística, desarrollan la parte humana, desarrollan la parte logística, y todo eso llevado a un hecho escénico, mi pregunta va, ¿cómo desarrollan los modelos de comunicación y promoción, difusión, tanto de manera interna como de manera externa, en sus proyectos y en sus compañías, ¿no? Porque ahorita escuchando a Vico,
poder promocionar esta distopía que tú desarrollas o que tú has venido como desarrollando en tus piezas, o desarrollar un proyecto por proyecto, cómo se le da esta promoción no solo cuando vienen fuera de sus espacios como es Nuevo León, Hermosillo, o Francisco, que transitas entre México, Europa, Australia, Austria, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que logran canalizar estos modelos de comunicación que les permitan no solo hacer visibles sus modelos, sino también que eso les permita darse a conocer en otras plataformas, en este caso como el Encuentro Nacional de Danza? ¿Y cómo van desarrollando estos modelos por temporadas o por temporalidades? Bueno, nosotros, la parte de la… Ha sido también un proceso de aprendizaje lo de la difusión y la promoción de nuestros proyectos, un poco porque también, tanto Vico como yo tenemos ciertas resistencias a los instrumentos de comunicación y difusión que funcionen para todos, entonces hemos ido venciendo esas resistencias, pero nos resistíamos mucho a esta parte de cuando los espacios te dicen que tú tienes que llevar al público y que ellos en sus redes sociales van a difundir, pero darte cuenta que en realidad sus redes sociales no tienen ningún impacto o que no hay una planeación adecuada desde la parte del espacio de programación, y entonces que te enfrentas a la realidad también de ver que tus redes sociales son un fracaso. O sea, porque todos tus amigos, y sí, sí, ahí estaré, los eventos, todo eso, que sí, o sea, empiezas a decir, lo posteas, lo publicas y empiezan a hacer como… Y poco a poco hemos ido teniendo la posibilidad de trabajar con diseñadores gráficos que se vuelven también parte del equipo y que cuando hay posibilidad podemos invitarlos, gente que por proyecto y dependiendo de las condiciones que tengamos de producción podemos ofrecer un pago para que nos lleven la promoción de una temporada o la difusión, y a veces funciona y a veces no. También tiene que ver con un estudio muy específico que creo que no tenemos respecto a las temporadas. A veces te ofrecen la temporada y dices, sí, me queda bien la fecha, porque así te parece que es igual que te programen en mayo y junio que en septiembre y octubre, pero realmente cuando ya lo pasaste dices, no, es que tocaba el puente de no sé qué, tocaban, y va a haber como mucha irregularidad en el público. Y todo eso pues es de tiempo, porque como lo hacemos nosotros sin una formación propia de alguien que se dedica a la promoción y a la difusión cultural, pues justo en el proceso vas aprendiendo, ¿no? Que también tienes que fijarte en qué fechas te ofrecen y qué fechas aceptas. Y ahora, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, lo que hacemos en difusión es con el vínculo que hemos trabajado con periodistas específicos, cosa que nos conocemos y que conocen el trabajo y que enviamos nosotros la información, con gente que se dedica a eso, pero que realmente como que nos ha pasado tips de eso, o sea, de cómo se genera como la planeación y en cuanto a la difusión de los proyectos, pero realmente sí ha sido una cosa de ir fracasando juntos y de decir, yo voy a hacer la carpeta porque me gusta el diseño, y hacer las carpetas y encontrar gente que sabe, que nos gusta cómo hace fotografía y que tome las fotos de los proyectos que tenemos, porque creo que también eso habla de mucho de la obra y de los intereses. Gente que nos hace video y que aparte nos hemos ido como en esa manada, ¿no? O sea, forman parte de la manada, aunque a veces rotan más que otros de los del equipo creativo, porque justo no siempre está la posibilidad de nosotros poder ofrecer algo para que nos acompañen en todos los trabajos. Pero realmente ha sido eso, o sea, ir fracasando y nosotros también ir aguantando que si tenemos poco público, ahora aguantar sin ceder al WhatsApp. O sea, en realidad no tenemos muchas de las herramientas que en teoría ya todos tienen, pues no las tenemos. Y si tal vez eso nos deja fuera de cierto circuito, pues, pero es parte como de esas pequeñas decisiones, ¿no?, que todavía podemos tomar y que creo que son pocas ya en realidad para los que nos dejan. Y otra, nada más, es invertir lo que hemos, y que en un encuentro de teatro en San Luis que se hizo hace poquito, hablábamos de eso, de que hay que invertir, la idea de siempre venir como a pedir, o sea, que te programen, qué es lo que tú me ofreces, y
cambiar la ecuación a decir qué es lo que puedo ofrecer yo. Y eso que tú puedes ofrecer, por ejemplo nosotros, ¿no? Que ya incluimos dentro de las funciones conversatorios en este último proyecto con un maestro de lengua náhuatl, armar talleres, espacios de convivencia, espacios en los que él pueda mostrar su trabajo de escritura en lenguas originarias, que se vinculan con la temática de cada una de nuestras obras, pero que en realidad no solo es la obra de teatro, sino es algo que nosotros podemos ofrecer a cierta comunidad en específico y que hace que también esa gente que a lo mejor no fue a ver nuestra obra, pero fue a ver un conversatorio o una conferencia que logramos gestionar a través del Museo Nacional de Antropología, con un antropólogo o con algo que está fuera, digamos, del arte escénico, pero que también incide en esta generación de públicos, aunque no necesariamente vea teatro o danza, sino que son como otros profesionales o gente de la comunidad que tiene algo que ofrecer a ese contexto en el que vamos a presentarnos y sobre eso ir pensando qué podemos ofrecer, aparte de nuestro trabajo, al público que nos va a ver en específico en ese lugar, en una universidad, en una colonia en específico. Entonces, eso también nos ha funcionado y apenas lo estamos como trabajando, el cambiar el qué ofrezco yo para esa comunidad, porque esa comunidad no necesariamente quizá va a necesitar danza o teatro de inmediato. A lo mejor la forma de acercarnos es a través de ofrecerles un taller, un conversatorio, algo que esté fuera de nuestro trabajo escénico. Hola Daniel. Bueno, de entrada comparto bastante lo que mencionas de tener un crecimiento artístico, pero también humano en todo este proceso artístico y de creación. Creo que también nosotros tenemos muchas áreas de oportunidad para crecer y lo hemos ido aprendiendo como en el andar, de cómo se arma una carpeta. Nos topamos con una convocatoria y que tiene que tener estas cosas, el listado, mira, también tenemos que agregar el rider, entonces bueno, ya ahí nos vamos nutriendo un poco y sí, es un poco en el andar. Se me hace muy interesante tu pregunta porque bueno, en una idea muy primigenia de nuestra creación, la pregunta está de qué quiero decir y a quién se lo voy a decir. Entonces, eso también lo podríamos poner en este plano de generar públicos y cómo voy a invitar a esta gente, o sea, cómo yo voy a entrar en estos, cómo opera el mundo. Y sí debería de haber un estudio mucho más amplio de cómo la gente puede conocer. Definitivamente es una labor de largo aliento estar haciendo como toda esta promoción. Nosotros no contamos con un representante. En verdad nos echamos bastante chamba de gestión, de armar carpetas, de picar piedra, tocar puertas y bueno, de eso también se aprende muchísimo, pero sí, o sea, el mundo va cambiando y va generando otras maneras de operar y de conocer y cuando se acerca a nosotros gente y nos dice, qué padre, es la primera vez que veo danza contemporánea, no sabía, entonces eso ya es como un puntito más, ¿sí? Y sí, creo que en esta parte que dices del modelo promocional, definitivamente creemos que es un espacio que pudiéramos nosotros como ampliar muchísimo más, darle difusión en otros espacios. Yo personalmente no uso mucho las redes, pero pues sé que todo el mundo usa las redes, estas nuevas generaciones. A lo mejor sería meterse ahí, porque ¿por qué no? Ahí también es importante. Y pues bueno, sí, es como hacer un estudio como muchísimo más detallado y tratar de entender cómo es que todo esto opera. Sí. Yo agrego algo muy rápido respecto a la pregunta que habías comentado. Es complicado a veces generar nuevos públicos y generar un público en danza porque no tenemos la misma difusión obviamente que un espectáculo masivo. Realmente la danza es un campo, desde mi punto de vista, muy particular y de lo que me ha tocado ver, un poco abandonado en esa forma de difusión. Realmente no tenemos mucha difusión en general, por ejemplo, como hay espectaculares de marcas en diversas partes que generan realmente o despiertan el interés del público. Gracias a las redes sociales han cambiado un poco
toda esta dinámica de promoción, de difusión y sobre todo también de diversos medios culturales que creen y apoyan toda la difusión para generar y para que la gente vaya y generar nuevos públicos. Pero pues sí es un proceso complicado porque pues la danza pues no es una industria como sucede luego en otros lugares, pero realmente lo hacemos todos de manera independiente. Es una labor titánica lo que se hace en la cuestión de difusión para que realmente el espectador vaya, que la gente asista, que lo valore, que esté ahí, que esté presente. Y pues bueno, es mucho trabajo con apoyo, obviamente, porque nosotros realmente, bueno, yo en mi caso sin apoyo de los periodistas, de la gente que está interesada, de gente que te apoya en redes sociales, de voz en voz que se va pasando también, de que ve a ver este proyecto, ve a ver esta función, o ve a ver, o sea, solo así uno se va realmente enterando, porque si no fuera de esa forma, pues es complicado realmente que la gente asista al teatro como asiste a un partido de fútbol o a un concierto masivo. Es completamente diferente, lo sé, pero es complicado a veces, pero no imposible. O sea, se generan públicos y gente que está interesada en asistir y en apoyar y en ver lo que estamos haciendo de manera independiente a las diversas compañías que trabajamos de manera independiente. Gracias. Es evidente que los artistas escénicos tenemos que aprender a invertir en eso, Dani, porque sí lo vemos. Cuando nos tocó de este lado, por ejemplo, estar revisando, por mucho que uno conozca al artista, uno lo ha visto, o sea, si la carpeta no viene con la información adecuada, con un video que verdaderamente muestre la calidad del trabajo, queda fuera automáticamente. Ese es un pensamiento que el artista tiene que cambiar. Tenemos que hacer bien la tarea, invertir, así como invierto en mi producción y en el bailarín y en el coreógrafo y en el iluminador, tengo que invertir en el registro digno de mi trabajo porque es lo único que me va a abrir las puertas en adelante. Y nos ha tocado ver mucho, y es triste, pero no hay manera. Tenemos que todos tratar de ser muy justos, ¿no? Sí, una sugerencia y me la hago a mí. Bueno, pues creo que es hora de que cerremos esta segunda mesa, tercera, ¿no? Ya, de reflexión con los artistas, y a continuación viene, ¿quieres tú anunciar? ¿Tándem? Claro que sí, muchas gracias. Les recordamos que hoy domingo tenemos funciones matutinas, empezando ya en este momento, Tándem, Los Sentidos del Corazón, en el Foro al Aire Libre, espero que nos podamos ir para allá. Y a las 12 del día, Period, con el maestro Mushimaru Fujieda, para cerrar. Bueno, y después de la comida tenemos más funciones, como siempre 4, 6 y 7 en los diferentes recintos, además de las clases magistrales que se estarán presentando en este mismo espacio a las 12 y a la 1. Muchísimas gracias, continuamos el encuentro.